noches tengan todos, el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar reunidos una vez más y poder ser bendecidos por la palabra de nuestro Dios. Me gustaría que pudiéramos abrir la Escritura en el Salmo capítulo 27, versículo número 1. Salmo capítulo 27, versículo número 1, y que podamos a través de la Escritura el día de hoy ser bendecidos por la palabra de nuestro Dios. Es un salmo de David que es titulado Jehová es mi luz y mi salvación. Y dice la Escritura de la siguiente forma, Salmo 27, 1, dice la Escritura: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Una vez más, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?, pregunta David. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El día de hoy vamos a estar hablando acerca del temor. ¿Qué es el temor? Es un tema importante porque es un tema lamentablemente muy mal interpretado. Hay muchas confusiones, hay muchos errores con respecto al temor. Y de hecho, cuando la Biblia habla del temor, en ocasiones el temor se refiere al miedo, a tener miedo de algo. Pero en ocasiones el temor es equiparable en la Biblia a la cobardía, que es algo bastante grave. Y no solo eso, sino que en la palabra de Dios el término temor también en ocasiones se refiere a reverencia o a respeto hacia alguien. Y en este caso, igualmente puede ser hacia Dios. De modo que es un tema que a veces es un poco complejo, porque el mismo concepto de temor es empleado en ocasiones para estas diferentes actitudes o enfoques distintos. De modo que es interesante e importante comprender qué es el temor, cómo lo ve Dios, cómo debemos enfrentar el temor como seres humanos y qué dice la Escritura acerca de este tema. Obviamente es un tema muy amplio, un tema muy grande, no podríamos abordarlo en una sola predicación, pero vamos a intentar tocar algunos puntos importantes, algunos tópicos importantes que nos servirán para ir aclarando este tema. Jehová es mi luz y mi salvación, dice David. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Curiosamente, ese salmo lo escribe el rey David. Y si recordamos, el rey David un día estuvo delante de un ejército enemigo, los filisteos, el cual tenía un representante que salía a nombre de ellos a pelear en contra de los israelitas. Y me refiero a Goliat, un hombre inmenso, un hombre de aproximadamente 3 metros de altura, un poco menos, pero un hombre muy alto y un hombre que retaba al pueblo de Dios. Y dice la Escritura que desde Saúl, que era el rey, hasta todos los miembros del ejército estaban en temor, estaban atemorizados, estaban aterrados. Y efectivamente, pues vemos que no había ninguna persona que estuviera dispuesta a enfrentarse a este gigante llamado Goliat. Pero dice la Escritura que llegó David, un pastorcillo, y él dijo: ¿quién es este incircunciso para que esté retando a los escuadrones del Dios vivo? Y él dijo: yo iré y pelearé en contra de él. Y quizá estamos comprendiendo un poquito lo que decía David en este salmo: Jehová es mi luz y Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Si Dios está conmigo, ¿a quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y si tú lees ahí
en el libro donde narra precisamente el acontecimiento de David enfrentando a Goliat, podrás ver que Goliat comenzó a atemorizarlo, comenzó a burlarse de él al ver su pequeñez, al ver su juventud, al ver su belleza. Y comenzó a decirle: mira, yo te voy a matar el día de hoy y voy a entregar tu cuerpo para que sea devorado. Pero David no tenía una boca pequeña. Y David le respondió igualmente, le dijo: no, el Señor te va a entregar hoy en mis manos. Y yo te voy a matar y el Señor va a dar esta gran liberación. Y David dice la palabra de Dios que tomó unas piedrecillas que llevaba ahí en su zurrón y tomó una piedra y con su honda comenzó a girarla y la soltó, y aquella piedra fue a dar en la frente del gigante, el cual cayó, tan grande era en la tierra, y dice la Escritura que David acabó cortándole la cabeza. En cierta forma es normal que alguien, al ver un gigante de tal magnitud, pueda sentir miedo. Y quizá tú y yo lo sentiríamos. Tener que enfrentar a un gigante. Y yo estoy seguro de algo. Todos los presentes hemos sentido miedo en algún momento de nuestra vida. El miedo es un sentimiento humano. El miedo es un sentimiento natural. El miedo es un sentimiento que enfrentamos o que percibimos o que presenciamos en nuestra vida cuando enfrentamos un acontecimiento que se sale de lo que creemos que es nuestra capacidad. Cuando nos sentimos quizá débiles, vulnerables o sin las herramientas o las capacidades para poder enfrentarlo o vencerlo. Voy a poner algunos casos. Puedes ir caminando por la calle y de pronto puede salir un perro grande, a ladrarte, y puedes sentir miedo y aún tener una descarga de adrenalina en tu cuerpo. Y eso no quiere decir que estás en pecado, no quiere decir que estás desobedeciendo a Dios porque sentiste miedo en tu corazón. Toda persona normal va a sentir miedo si un mastín napolitano le sale ladrando con el hocico inmenso y enseñando las fauces. Es algo natural, es algo normal. Por ejemplo, si de pronto alguien lo obligan a subir a un punto muy alto y por naturaleza tiene miedo a las alturas. Hay gente que es muy temerosa de las alturas. Hace unos días fuimos a la Torre Latinoamericana con unos visitantes que vinieron del sur del país y una hermana decía: no, yo no quiero subir a la torre porque yo tengo temor a las alturas, y cuando estoy arriba y mira hacia abajo voy a empezar con vértigo y con miedo y con terrores allá arriba. Y finalmente, pues muchas personas optan por no enfrentar ese tipo de retos porque tienen temor a las alturas. Otros más quizá tengan temor a hablar en público. Y yo quiero decirte que antes de conocer a Dios, a mí me daba terror de platicar en público. Y aún el día de hoy me da miedo hablar en público. Cada vez que tengo que predicar la palabra y cada vez que tengo que hablar delante de personas, me da mucho temor. Porque mi naturaleza no me facilita, o sea, mi carácter por sí mismo no le es muy sencillo el tener que enfrentar quizá una audiencia que está escuchando. Pero cuando conocí a Dios, cuando Dios me salvó, Él me llevó a vencer este miedo. Él me llevó a confiar en Él. Y he de confesarte que aún el día de hoy, cada vez que me paro delante de un púlpito o en una plaza o en algún lugar a predicar, o inclusive cuando estamos sentados en una mesa y me piden una opinión, trago saliva. Me cuesta trabajo porque no me gusta hablar en público, pero sé que Dios me llama a eso y lo hago porque amo a Jesús y porque amo a las almas y porque sé que Dios da una gracia y capacita cuando uno le escucha y cuando uno le obedece. Pero es normal que haya un miedo. El miedo es un sentimiento humano y un sentimiento natural. Y en sí mismo el sentir miedo no es algo pecaminoso. Pero la palabra dice que no debemos tener temor, que no debemos atemorizarnos. Y es importante ir entendiendo a qué se refiere Dios cuando nos habla acerca de que no quiere que temamos, no quiere que tengamos miedo.
o que nos acobardemos, o que el miedo nos gobierne, o que el miedo nos domine. La semana pasada estábamos estudiando la vida de un rey, el rey Josafat. Y si me acompañas al segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 20, en el versículo número 1, segunda de Crónicas 21, dice la Escritura: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. O sea, hay una guerra en contra de Josafat, y se levantan los amonitas, se levantan los moabitas, y hacen guerra en contra del reino del sur, el reino de Judá. Verso 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Le informan que ha venido una gran multitud. Dice la Biblia, verso 3, entonces él tuvo temor. Entonces él tuvo temor. Pero ese temor que sintió Josafat, que es un miedo natural, un miedo humano, no lo llevó a pecar, no lo llevó a ser gobernado por ese miedo, sino que confió en Dios. Y esta es la actitud que Dios pide en cada uno de nosotros. Pues dice la Escritura que Josafat, ante el temor que tuvo, dice la Escritura, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y los siguientes son versículos de oración a Dios, y cómo Dios envía una palabra para consolar a Josafat y para consolar a su pueblo, y finalmente Dios pelea por Judá, y Dios derrota a los hijos de Amón, a los hijos de Moab, y Dios derrota a los enemigos de Judá. Josafat tuvo miedo, tuvo temor, pero dice la palabra que buscó a Dios, que se humilló para buscar, para consultar a Jehová, y pregonó ayuno, y pregonó oración, suplicando el socorro de Jehová. Y eso es lo que Dios quiere. Todos hemos enfrentado momentos en nuestra vida en donde sentimos miedo, y tú lo sabes. Diferentes circunstancias que has enfrentado, quizá familiares, quizá laborales, quizá espirituales. No sé si te ha pasado alguna vez que te digan: hay una persona que está endemoniada, quiero que oren por ella, y te piden que vayas a orar, y de pronto dices: ay, Señor, ayúdame, Señor, porque el poder está en ti, y Señor, y quiero confiar en ti. ¿Qué sería incorrecto? Decir: no, con permiso, y te vas corriendo. Eso sería incorrecto. Eso sería un temor que te lleva a la desobediencia, un temor que te lleva a la cobardía. Pero si hay un miedo, un temor, y dices: Señor, confío en ti, creo en ti, y te tomas de Dios y te enfrentas para poder orar por alguien que lo necesita con fe, aun cuando hubo un miedo humano, lo superaste y confiaste en Dios, creíste en Él y te fortaleciste en el Señor. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo aquí el salmista y lo que está diciendo Dios a través de su palabra es: no debemos ser gobernados por este sentimiento. Toda persona lo va a tener en cierto momento, pero no es pecado sentir miedo. El pecado es cuando ese miedo nos lleva a desobedecer a Dios. El pecado es cuando ese miedo nos lleva a la cobardía, que es a no hacer la voluntad de Dios. El pecado es cuando ese miedo nos gobierna y nos maniata y nos lleva a no confiar en Dios y a confiar en sus promesas. Eso es lo que Dios prohíbe en la palabra. Josafat, al ver ese ejército numeroso, pudo haber tenido temor y haber dicho: no, saco la banderita blanca, pases, me entrego, pago impuestos, me hago tu siervo. No lo hizo. Josafat buscó a Dios y Dios le dio la victoria.
Dios derrotó al enemigo. Y es importante que aprendamos a entender que independientemente de que en nuestra vida lleguemos a sentir momentos de temor, momentos de miedo, que podamos enfrentarlo de la manera adecuada, confiando en Dios. El miedo se vuelve algo inapropiado, algo pecaminoso cuando nos lleva a desobedecer a Dios. Y esto acontece cuando miramos las circunstancias y no miramos a Dios. Esto acontece cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestra debilidad, vemos nuestra pequeñez, vemos nuestras limitaciones y confiamos en nuestra fuerza y decimos yo no puedo. Y no entendemos que es Dios el que va a ir con nosotros y que la victoria es del Señor. Y no es por nuestra fuerza, es porque Dios nos llama y porque Dios nos va a respaldar. El miedo viene cuando confiamos, o cuando más bien dejamos de confiar en las promesas de Dios y nos miramos a nosotros mismos y decimos, no voy a poder. ¿Sabías tú que cuando alguien no le cree a Dios, no le cree a sus promesas, ofende a Dios? La Biblia dice que el que no cree a Dios, el que duda de lo que Dios dice, le hace a él mentiroso. Porque es como decir, no creo, Dios, tu palabra dice, pero dudo que me vayas a ayudar, dudo que me vayas a socorrer, dudo que vayas a respaldarme en esta situación, dudo que vayas a intervenir como dice tu palabra. Sí, sí lo hiciste con David, sí, sí lo hiciste con Daniel, sí, sí lo hiciste con los discípulos, pero no creo que lo hagas conmigo. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y la palabra de Dios nos dice que el brazo de Dios no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Él sigue escuchando y Él sigue respondiendo y Él sigue obrando con poder. Y la Escritura dice que Dios es inmutable, de tal manera que si el día de ayer tenía poder y tenía compasión y tenía buena voluntad para obrar, ¿cuántos creen que lo puede hacer el día de hoy? Amén. Dios lo puede seguir haciendo el día de hoy, porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo, porque Dios sigue siendo compasivo, porque Dios sigue siendo todopoderoso, porque Dios es inmutable, dice la Escritura. Es decir, se vuelve algo inapropiado cuando nos lleva a desobedecer a Dios, el temor, porque miramos las circunstancias, porque miramos lo que está a nuestro alrededor, porque miramos nuestras incapacidades, porque no miramos a Dios y porque no confiamos en su palabra y en sus promesas. Por ejemplo, puedo citar el caso de un hombre llamado Pedro, el cual en una ocasión, al ver a Jesús caminar sobre las aguas junto con el resto de los discípulos, cuando le reconocieron, el Señor les dijo, no temáis, yo soy. Y Pedro le dijo, Señor, si tú eres, déjame caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, camina. Y dice la Escritura que Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Pero dice la Escritura que de pronto Pedro se empieza a hundir. Él estaba caminando sobre las aguas. Pero ¿qué aconteció con Pedro? Pedro empezó a mirar las circunstancias, empezó a ver que se alejaba de la barca, empezó a ver que había un trecho todavía distante para Jesús, empezó quizá a mirar el oleaje, empezó a mirar la profundidad o entender, tener conciencia de la profundidad que había debajo de sus pies, y de pronto empezó a dudar. Empezó a desconfiar en Dios y le empezó a gobernar el temor. Y eso lo llevó a empezar a hundirse y a decir, Señor, socórreme. Y Jesús lo tomó y lo levantó y le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Amado, esto es lo que acontece cuando dejamos de mirar a Jesús. Podemos entrar en pánico, podemos entrar en temor,
Podemos entrar en miedo y dejar de mirar a Dios, dejar de confiar en Él, dejar de confiar en sus promesas. Y qué importante es que podamos entender que tenemos un Dios que es bueno, que tenemos un Dios que es todopoderoso, que tenemos un Dios que nos pide cosas y cuando nos pide algo, Él nos capacita para que lo hagamos. No tenemos un Padre que si le pedimos un pan, nos va a dar una piedra. No tenemos un Padre en los cielos que si le pedimos un pescado, nos va a dar una serpiente. No tenemos un Padre en los cielos que si le pedimos un huevo, nos va a dar un escorpión. No, si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos nos dará aquello que le pidamos? Nos dará aquello que necesitamos. Tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre justo y es un Padre que si nos pide algo y si nos pone a enfrentar una circunstancia es porque Él nos va a dar la gracia para poder enfrentarla. Es porque Él nos va a capacitar para poder superarla. Es porque Él nos va a dar la sabiduría, las palabras, el valor y la fe para poder llevarlo a cabo. Pero si nosotros nos miramos a nosotros mismos nada más y miramos nuestras capacidades y miramos nuestros panes y nuestros peces, ¿qué vamos a decir? Señor, no puedo, dadles de comer vosotros. Señor, son muchísimos, son como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Señor, ni con tantos denarios podríamos alimentar a toda esta multitud. Dadles vosotros de comer. ¿Pero cómo, Señor? No tenemos sino 5 panes y 2 pescaditos. Pero si Dios está pidiendo que les demos de comer, es porque Él es todopoderoso para ayudarnos. Si ellos hubieran ido por sus fuerzas, con sus 5 panes y sus 2 pescaditos a darles de comer, hubieran alimentado quizá a unas 10 personas. Pero ¿sabes qué hicieron? Llevaron la canasta y se la entregaron a Jesús. Y Jesús oró por ella y los panes y los peces fueron multiplicados. Y toda la multitud comió y aún sobraron cestas de alimento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es lo que Dios hace. Pero cuando vamos a Él, cuando recurrimos a Él, cuando confiamos en Él, pero cuando uno mira a las circunstancias, cuando uno mira las capacidades, cuando uno mira las deficiencias que uno tiene, cuando uno mira la grandeza del gigante, uno entra en pánico, uno entra en temor y uno dice, yo no puedo. Imaginémonos a David. ¿Cuánto me diría David? La palabra de Dios no nos dice, pero seguramente se veía bastante pequeño del lado de Goliat. Humanamente hablando, no tenía nada que hacer David delante de Goliat. Goliat era un hombre de guerra, Goliat era un guerrero, Goliat tenía su coraza, tenía su espada, tenía su jabalina, tenía su espada, tenía su escudero. Era un hombre inmenso, era un hombre violento, era un hombre entrenado. Y David era un pastorcito que salió con su onda a pelear en contra del gigante. Humanamente hablando no tenía nada que hacer, pero ¿sabes algo? Dios estaba con él. Y cuando tomó aquella onda y lanzó la piedra, Dios le respaldaba. Y esa piedra fue a parar exactamente en el lugar idóneo y desprotegido del gigante. Y permitió que el gigante y los filisteos fueran derrotados. Porque la batalla es de Dios y tenemos que aprender a confiar en Él, aun y cuando veamos las circunstancias complicadas, adversas, difíciles, complejas. Tenemos que aprender a confiar en el Dios Todopoderoso y en su palabra. Y no confiar en nosotros mismos. Pedro dudó y por eso comenzó a hundirse. Pedro miró las circunstancias, Pedro miró el mar, Pedro miró sus pies caminando sobre las aguas y dejó de mirar a Jesús. Y esto lo llevó a entrar en pánico y comenzar a hundirse. Amado,
Cuando alguien por el pánico desobedece a Dios, cae en un pecado, y el pecado se llama la cobardía. Y la cobardía sí es un pecado. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 6. Es la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 1, en el versículo número 6, dice de la siguiente forma: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos da cobardía. Dios no nos lleva a ser cobardes, sino que pone en nosotros poder, amor y dominio propio. ¿Poder en qué sentido? Que Él respalda, que Él da la gracia, que Él da la unción, que Él obra de forma sobrenatural en las vidas, a través de tu vida, en la gente que te rodea. Cuando dejas que Él te use, cuando dispones tu corazón, cuando le obedeces, cuando crees en Él, cuando le rindes tu vida y tu corazón, el Señor obra con poder. Pero no solamente de espíritu de poder, sino también de amor. El amor de Dios nos embarga, el amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios nos lleva a obedecer. Yo no podía pararme delante de un auditorio, lo he compartido antes. En la universidad me pedían que expusiera la universidad. Y yo preparaba mi cartulina y la pegaba. Y lo que hacía era leer la cartulina nada más. Y la iba leyendo. Y cuando quería hablar, una laguna mental se me venía aquí. Y ya no me acordaba qué decir. Y empezaba a tartamudear. Y no podía expresarme. Y se me olvidaban las ideas. Y mejor seguía leyendo. Era lo que podía hacer. Pero el Señor me salvó. Y cuando me salvó me dijo un día: tú vas a predicar el día de hoy. Y yo: Señor, yo no puedo. Tú vas a predicar el día de hoy. Señor, pero es que tú sabes que yo no puedo hablar en público. Tú vas a predicar el día de hoy. Eran 4 o 5 personas en una sala y Dios me pidió que hablara. ¿Sabes algo? Antes de hacerlo estuve de rodillas, estuve con la Biblia delante de mí, estuve orando y pidiéndole a Dios palabra. Y finalmente lo hice. Y vi que Dios me ayudó. Sí, quizá tartamudeando y quizá con un poco de miedo y quizá sudando y un poco pálido, lo hice y compartí. Y finalmente pude hilar ideas y vinieron ejemplos y vinieron argumentos. Y no solo eso, sino que después de que Dios me salvó, me llevó a buscar a personas que yo amaba. Y cuando les hablaba, de pronto venían textos de la Biblia y venían razonamientos y venían verdades. Y yo me quedaba impactado en lo que estaba diciendo. ¿Y sabes algo? Aún yo era edificado con lo que hablaba. Yo era bendecido con lo que hablaba. Y entendía que era Dios que me estaba dando palabra y comprensión de verdades que me quedaban claras, aun cuando exponía yo una aseveración. Amado, el Señor llama y el Señor capacita. ¿Había miedo en mí? Sí lo había. ¿Había temor? Sí lo había. Lo reconozco. Y cada vez que estoy delante de un auditorio, hay un miedo natural. Pero ¿sabes qué hago? ¿Sabes qué hago? Confío en Dios. Pido su ayuda. Oro a Dios. Me encomiendo al Señor. Y confío. Y obedezco. Amado, Dios quiere usarte. Dios quiere poner palabra en tu boca. Dios quiere que seas un instrumento en sus manos. Dios quiere que tu vida pueda ser igualmente un medio a través del cual Él pueda glorificarse y llevarte a
a pelear tus Goliats, a luchar en contra de tus Goliats, en contra de tus gigantes. Yo no sé cuáles sean tus gigantes: problemas familiares, problemas laborales, problemas económicos, situaciones diversas, pero Dios quiere llevarte a confiar en Él y a saber que la victoria está en el Señor. Y Él es poderoso para hacer la obra. Pero la cobardía nos lleva a desobedecer. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Es el amor el que nos lleva, es el amor el que nos invita, y de dominio propio. Te da una capacidad de tener un control de tus emociones, un control de tus sentimientos. Quisieras correr, pero hay un dominio propio y puedes enfrentarlo. Es la gracia de Dios. Esto es lo que Dios hace. Pero la cobardía es un pecado. La cobardía es algo que desagrada a Dios, porque la cobardía nos habla de la desobediencia por el temor. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo número 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 8, de la siguiente forma: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Qué pasaje tan fuerte! Es un pasaje en el libro de Apocalipsis que nos habla de pecados que pueden llevar a las personas a la condenación eterna, a tener parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y quién dice Dios que va a estar allí? ¿Quiénes dice Dios que estarán en ese lugar? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Está hablando de pecados que pueden llevar a una persona a la condenación eterna. Y uno de los pecados que menciona aquí el libro de Apocalipsis, junto con la idolatría, junto con el asesinato, junto con los engaños y las mentiras, está diciendo la cobardía. Los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Amado, ¿por qué? Porque una persona cobarde no va a obedecer a Dios. Una persona cobarde no se va a quedar con la cobardía. La cobardía lo va a llevar a mentir, lo va a llevar a fumar, lo va a llevar a tomar, lo va a llevar a decir groserías. Porque la presión grupal le va a decir: oye, ¿tú no tomas? A ver, tú, no, que muy valentón, a ver, ¿qué te pega tu esposa? ¿O qué te pegan tus papás? Y de pronto la persona empieza a fumar, empieza a tomar, empieza a decir groserías. La cobardía lo va a llevar a la desobediencia. La cobardía en sí misma es un pecado, pero es un pecado que da pie a otros pecados. Una persona por cobardía no va a obedecer a Dios, sino va a hacer lo contrario, va a desobedecer a Dios. Amados, qué importante es que seamos confiados en Dios, que creamos en sus promesas, que seamos valientes. ¿Te acuerdas lo que le dijo Dios a Josué cuando iba a conquistar la tierra prometida? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuántos creemos esta promesa para nosotros? Yo la creo. Yo creo que Dios
nos llama y nos invita a conquistar promesas, como lo hizo con Josué. La promesa estaba allí, la tierra prometida estaba allí, pero Josué tuvo que ser valiente para poder conquistar la promesa. Si Josué hubiera sido cobarde, como los otros 10 espías que un día entraron a Jericó y vieron la tierra prometida y tuvieron miedo y se apartaron de obedecer a Dios, Josué no hubiera alcanzado la promesa. Pero Josué creyó, Josué confió y Dios le dijo: mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? ¿Porque eres muy fuerte? ¿Porque eres muy inteligente? ¿Porque eres muy hábil? No, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Porque Dios promete estar con nosotros, porque Dios promete ayudarnos, porque Dios promete acompañarnos, porque Dios promete estar con nosotros aún en los momentos más difíciles. Amado, que esta palabra te pueda sostener cuando enfrentes dificultades, problemas, tentaciones, luchas, adversidades o cosas que Dios te pida en las cuales te sientas incapaz. Cuando Josué conquistó Jericó, había gente muy grande. De hecho, en la tierra de Canaán estaban los hijos de Anac, que eran hombres gigantes, eran hombres muy fuertes. Pero dice la palabra de Dios que Dios respaldó a su pueblo y pudieron derrotarlos. ¿Sabías algo? La cobardía se puede contagiar. En el libro de los Jueces, en el capítulo 7, en el versículo número 3, Jueces, capítulo 7, versículo número 3, se nos dice una verdad que es importante acerca de la cobardía. Jueces, capítulo 7, versículo número 3. Gedeón estaba a punto de pelear en contra de los madianitas, pero cuando iba a hacerlo y se dio cuenta que había mucha gente, había mucho pueblo que se había reunido para pelear en contra de los madianitas, fíjate lo que dijo: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. 22,000 se echaron para atrás, 22,000 se fueron. Quien tema y se estremezca, devuélvase. Otro pasaje dice: y no amedrente y no traiga temor a los demás. O sea, la cobardía es contagiosa. Alguien acobardado, alguien que está lleno de pánico, va a llevar a otros a caer en lo mismo. Pero igualmente alguien que es valiente, y alguien que tiene fe, y alguien que tiene confianza en Dios, y alguien que tiene valor, va a estimular a otros a que sigan adelante. Se comenta una anécdota que Alejandro el Grande, Alejandro Magno, estaba conquistando una tierra. Y de pronto iba cabalgando en su caballo blanco, y delante de él iban algunos hombres que iban levantando, cortando la maleza y abriendo camino para el ejército. Pero llegó un momento en el cual estaban ya cansados y ya no podían. Y dice la anécdota que Alejandro Magno se bajó de su caballo bucéfalo, tomó una espada y comenzó a abrir camino, y comenzó a partir las ramas, a abrir camino, y eso animó al ejército, el cual comenzó a hacer lo mismo, y rápidamente lograron salir de aquel lugar, porque el ejemplo de una persona fue importante y estimulante para que los demás pudieran ser animados, exhortados, impelidos, llevados a hacer lo mismo. Mateo capítulo 10, versículo 22. Jesucristo nos habla acerca del miedo, del temor al hombre que crea lazo, el temor al que dirán, el temor
a lo que piensen los demás. Eso no es correcto, porque te puede llevar entonces a pecar en contra de Dios. Mateo capítulo 10, verso 22. ¿Dice la Escritura? Mateo 10, 22. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Versículos antes nos habla de la persecución que vendría sobre los cristianos por caminar con Dios. Y dice, seréis aborrecidos, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Verso 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y luego dice más adelante, verso 26, así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidme en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Ah, caray! Aquí entramos a otro tipo de temor. Nos dice, no temas al hombre, no temas al que puede matar tu cuerpo y hasta allí. Más bien teme a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos temer? A Dios. El temor debe ser hacia Dios nada más. Un temor reverente, un temor santo. Es decir, la palabra de Dios nos invita a temer a Dios, no a temer al hombre, no a temer a las circunstancias, no a temer al qué dirán, no a temer a los problemas, sino a confiar en Dios, creer en Dios. Pero Jesús sí nos dice que debemos temer a Dios, debemos temer al Señor. ¿Cuánta gente por cobardía al qué dirán hace lo que la gente que le rodea hace? Ay, es que no quiero que me digan fanática, es que no quiero que me digan aleluya, es que no quiero que se burlen de mí por ser cristiano o cristiana. Y por cobardes empiezan a pecar, a hacer lo malo y a seguir la corriente de este mundo por miedo. Amados, no tengas miedo de lo que piense la gente de ti. Más bien preocupémonos de lo que Dios piensa de nosotros. Preocupémonos del testimonio que de Dios de nuestras vidas. Que Dios pueda mirarnos desde el cielo y decir, como decía de su Hijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Yo quiero que Él diga eso de mí. Pero si mi temor es, ay, ¿qué va a decir mi amigo? ¿Qué va a decir mi amiga? ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir aquella persona? Y para no quedar mal con la gente, pues empiezo a hacer lo que ellos hacen, empiezo a quebrantar los mandamientos de Dios, empiezo a desobedecer. Cobardía. No temáis a los que pueden matar el cuerpo. Y hasta ahí pueden llegar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Son palabras de Jesucristo. Es decir, la palabra de Dios nos invita a temer al Señor. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Vamos a ir entendiendo rápidamente qué es el temor a Dios. ¿Es correcto que haya temor en nosotros? Sí, pero hacia Dios. No temor al hombre, no temor al qué dirán, no temor a enfrentar problemas y dificultades. Debemos tener temor a Dios. Proverbios 1:7 dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, debemos tener temor de Dios en nuestras vidas. ¿Pero qué es temor de Dios? Temor de Dios significa que estemos conscientes de que Dios nos ve en todo lugar. Que estemos conscientes de que Dios está aquí, pero también está en tu casa, en
en el trabajo, en la calle y en todo lugar. Entender que los ojos de Dios nos miran, nos observan y que Dios está presente en todo momento y conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones. Y el temor nos lleva a apartarnos del mal, nos lleva a obedecer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y dice la palabra que el temor nos lleva a apartarnos del mal. Éxodo 20:20. Cuando el pueblo de Israel estaba en el monte del Sinaí y vieron el monte humear, el monte temblar, y escucharon la bocina sonar y los relámpagos y los truenos, dice la palabra de Dios, versículo 18, Éxodo 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios. Atención, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Tenemos un Dios que es santo, ¿lo creemos? Un Dios que es bueno, un Dios que es misericordioso, un Dios que es perdonador, pero un Dios que es justo y un Dios que es santo, y 3 veces santo. Y cuando Isaías vio al Señor en su trono alto y sublime, los querubines decían: santo, santo, santo. Nuestro Dios es santo. Y todo el Antiguo Testamento dice: vosotros pues seréis pueblo santo. ¿Por qué? Porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Dios nos llama a la santidad, pero el temor de Dios nos lleva a la santidad. Dice: porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que no pequéis. Hay gente que puede decir: sí, hermano, pero ya en el Nuevo Testamento ya no es el temor. El temor ya no debe estar en nosotros. Sí, la palabra de Dios habla de que el temor debe estar en nuestras vidas. Y la palabra de Dios en el libro de los Hechos nos habla de cómo la iglesia primitiva fue edificada. Hechos 9:31. Y nos habla acerca de cómo fue erigida la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla de una iglesia que temía a Dios. Es Hechos capítulo 9, versículo 31. Las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, o sea, crecían, se multiplicaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Es decir, había el temor del Señor en la iglesia. Mucha gente dice: no, es que en la gracia ya no debe haber el temor. Aquí estamos en la gracia y estaba el temor. Vamos a ver otra carta. El apóstol Pedro, en la primera epístola universal, en el capítulo 1, en el versículo número 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Mira lo que dice el apóstol Pedro: como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, atención, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sí dice así tu Biblia? Es el Nuevo Testamento, es la gracia. Jesús ya murió, ya resucitó, pero las iglesias caminaban en el temor del Señor. Y el apóstol Pedro y los apóstoles invitaban a la iglesia a entender que Dios es santo y que debemos caminar en santidad, y entender que tenemos por Padre aquel que no hace acepción de personas, sino que juzga según la vida y la obra de cada uno. Y debemos conducirnos en temor, no los domingos, no los miércoles en la reunión, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Toda nuestra caminata, toda nuestra vida debe ser una caminata donde haya temor de Dios. El temor de Dios no es un temor de tenerle miedo a Dios. Ay, un terror, un pavor, un miedo servil. Sí, voy a obedecer por miedo, porque si no me va a dar de latigazos Dios. No es eso. Es una conciencia de que nuestro Dios es justo, de que Él es santo, y aparte de que Él envió a su Hijo por nosotros. Dio lo más preciado por ti y por mí, el cual murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros. No podemos volver a la vida pasada. No podemos jugar con esto. Algo tan sagrado. Dios murió. Dios el Hijo, Dios se hace hombre, Jesús viene al mundo y da su vida por nosotros y derrama su sangre por nosotros. ¿Cómo podemos menospreciar este amor tan grande? Es decir, el temor de Dios es saber que Dios es santo, que no podemos jugar con Él, que Dios es justo y que Dios pide que caminemos en obediencia, y aparte entender que Él dio su vida por nosotros. Esto nos lleva a tal respeto, nos lleva a tal reverencia, que el temor de Dios nos invita a obedecer, a respetarle, a agradarle y a hacer su voluntad. Algunos citan el pasaje de 1 de Juan capítulo 4 verso 18 diciendo: no, pero el amor echa fuera el temor. Vamos al pasaje, 1 de Juan 4, 18. Si esto nos invitara a no temer a Dios, habría una contradicción en la Biblia, porque un apóstol dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, y el otro dice que no debe haber temor. Vamos a entenderlo. Primera epístola de Juan, capítulo 4, verso número 18. Dice la Biblia, verso 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El cristiano no está con miedo de la condenación. El cristiano no está con miedo del juicio. El cristiano no está con miedo de llegar aquel día delante del Señor. No hay temor a estar delante del Señor, porque sabe que Jesucristo dio su vida por mí en la cruz del Calvario, y que tengo un abogado que se llama Jesucristo. Amado, esto no es una invitación a no temer a Dios. Es una invitación a no tener temor a ese día,
a ese día del juicio en que estemos delante del Señor con miedo. No, tenemos la confianza porque sabemos que Él murió por nosotros, que Él pagó por nosotros, que Él llevó nuestra culpa en la cruz y que el acta de los decretos que había en nuestra contra fue clavada en la cruz del Calvario cuando Cristo murió por ti y por mí. Pero ¿sabes algo? El temor de Dios debe permanecer en nosotros, porque el temor de Dios nos lleva a apartarnos del mal. Hoy estamos entendiendo lo que es el miedo. El miedo es un sentimiento normal en cualquier persona, pero que no debe llevarnos a la cobardía, que no debe llevarnos a la desobediencia, que el temor no debe gobernar nuestras vidas, sino que debemos confiar en Dios, confiar en su palabra y confiar en sus promesas. No debemos confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades y habilidades, porque tenemos muchas debilidades, incapacidades y torpezas. Y si confío en mí, pues obviamente no me atrevería a hacer muchas cosas. Pero cuando sé que Dios ve conmigo, y si Dios me pide algo, es porque Él va a estar conmigo y me va a ayudar, eso me lleva a vencer el temor, obedeciendo y confiando en Dios. Es decir, Dios nos invita a confiar, Dios nos invita a creerle, Dios nos invita a mirar su palabra y sus promesas. Pero no solo eso, la palabra nos dice que sí debe de haber temor, no al hombre, no a las circunstancias, sino temor a Dios, porque el temor a Dios es bueno, es necesario y debe estar en nuestras vidas todo el tiempo de nuestra peregrinación. Amados, que podamos entender lo que la palabra de Dios nos habla acerca del temor y que pueda el temor de Dios habitar en nuestros corazones. Pero no temer al mundo, no temer al diablo, no temer al hombre, no temer al que dirán, no temer a las circunstancias, sino temer a Dios y confiar en Él y creer en su palabra. El diablo podrá tener cierto poder, pero mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Y el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. Y es cierto, el día de hoy está acabando con muchas vidas y familias, porque es gente que no teme a Dios, porque es gente que no obedece a Dios, porque es gente que no respeta la palabra de Dios y han permitido que el enemigo acabe con sus vidas. Pero si tú y yo tememos a Dios y le obedecemos, y creemos en Dios y le amamos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, eso nos va a llevar a confiar en Dios, a obedecerle, a confiar en su palabra, a confiar en sus promesas y a perseverar hasta el final del camino. Y amados, que el temor de Dios pueda habitar en nuestros corazones. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Agradezcamos a Dios por lo que Él nos habla y pidamos al Señor que Él pueda estar tratando con nuestras vidas, que Él pueda estar llevándonos a caminar, mirándole a Él, mirando su palabra, creyéndole a Él, no temiendo al hombre, no temiendo a aquel que puede destruir nuestro cuerpo, sino temiendo a aquel que puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno. Temiendo a Dios, que el temor de Dios pueda habitar en nuestro corazón, que el respeto a Dios, la reverencia ante Dios nos pueda llevar a obedecerle, pero sobre todo el amor a Dios y el entender que Él dio su vida por nosotros, Él pagó por nosotros en la cruz, Él derramó su sangre por nosotros, para que hoy podamos tener una nueva oportunidad. No para que sigamos haciendo lo malo, sino para que podamos agradarle a Él y obedecerle hasta el final.